Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a llevar a 7 lugares en Veracruz que no deberías saber que existen. Y si te dijera que el estado más alegre de México, el del danzón y la marimba, el de la gente que ríe hasta en los velorios, esconde 7 lugares donde la gente todavía no entiende qué fue lo que vio? Sí, ya sé. Suena a esos videos de YouTube donde un chavo con cara de susto apunta una cámara hacia una esquina oscura y le pone música de órgano encima. ¿Te están vendiendo adrenalina barata, no? Pues no. Resulta que Veracruz tiene una historia que nadie te cuenta en los folletos de turismo. 500 años de conquista, esclavitud, inquisición, piratas, brujería y tragedias que se quedaron impregnadas en las piedras, en el agua y en el aire húmedo del Golfo. Y en algunos rincones de ese estado, lo que pasó ahí hace décadas o siglos todavía no termina de irse. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a llevar a 7 lugares reales en Veracruz. Algunos los puedes visitar en domingo con tu familia y salir tranquilo. Otros, mejor no vayas de noche. Y uno de ellos está construido literalmente encima de un cementerio, porque en este país a veces la gente hace eso y luego se sorprende de lo que pasa después. Esto no es para gente que busca sustos de mentiras en videos de TikTok. Esto es para personas grandes, con historia propia, que entienden que el miedo más real no viene de lo que no existe, sino de lo que sí existió y dejó marca. No te voy a vender fantasmas. Te voy a contar lo que pasó en estos lugares. Y tú decides si eso te da o no te da miedo. Si llegas hasta el final, te voy a decir cuál de estos 7 sitios tiene la historia más perturbadora que encontré en toda mi investigación. No es el más famoso. No es el que más sale en internet. Pero es el que a mí, personalmente, me dejó pensando más tiempo del que me gustaría admitir. Da un like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, Veracruz no es un estado cualquiera. Es el primer punto donde Europa y América se miraron a la cara, y ese encuentro no fue bonito. Fue sangre, fue fuego, fue gente encadenada en barcos. Fue la Inquisición quemando mujeres en plazas públicas. Fue piratas ingleses y holandeses atacando el puerto en nombre de sus reyes. Fue esclavos africanos que trajeron sus propias creencias y las mezclaron con lo que encontraron, creando algo que todavía hoy nadie sabe bien cómo clasificar. Todo eso dejó huella. Y hay lugares en Veracruz donde esa huella no se ha borrado. Donde las paredes recuerdan lo que los libros de historia apenas mencionan en letra chica. Hoy recorremos 7 de esos lugares. Algunos son conocidos, pero no como deberían ser conocidos. Otros casi nadie los menciona. Y en todos ellos hay algo que, si te detienes el suficiente tiempo, te hace entender por qué la gente de Veracruz todavía cierra las ventanas de noche aunque no haga frío. Vamos con el primero. Y este sí es de los que duelen. 1. San Juan de Ulúa, puerto de Veracruz. Hay una isla pequeña frente al puerto de Veracruz. La puedes ver desde el malecón. Está ahí, a unos minutos en lancha, con sus muros enormes color canela asomándose sobre el agua del Golfo. Se ve imponente. Se ve histórica. Se ve como el tipo de lugar que sale en las fotos de los libros de texto. Lo que no te dicen los libros de texto es lo que pasaba adentro. San Juan de Ulúa fue construida en 1535, sobre un islote que los totonacas ya usaban como adoratorio al dios Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad y de los espejos humeantes. Buen comienzo. Los españoles llegaron, tiraron el adoratorio, y construyeron encima una fortaleza que tardó más de 300 años en terminarse. En ese tiempo fue muelle comercial, cuartel militar, bodega de oro y plata que se mandaba a España, y finalmente, la cárcel más siniestra de todo México. Y cuando digo siniestra, no estoy exagerando para el video. Las celdas de San Juan de Ulúa no eran celdas normales. Estaban construidas con argamasa hecha de conchas de ostión, huevos de tortuga, arena y agua de mar. Los techos eran cóncavos, y con el tiempo, la humedad del Golfo formaba estalactitas que goteaban agua salitrosa constantemente. Las temperaturas adentro podían llegar a 60 grados centígrados. Cada celda, que medía apenas 160 metros cuadrados, podía contener hasta 200 presos hacinados. El agua del mar se metía con frecuencia, y los prisioneros pasaban horas parados, pegados a la pared, con el agua hasta la cintura, mojados, sofocados, sin poder sentarse ni dormir. Y eso era solo el principio.
Para llegar a las celdas más profundas, los presos cruzaban lo que se llamaba el Puente del Último Suspiro, también conocido como el Puente sin Retorno. No era un nombre poético. Era una advertencia. El que cruzaba ese puente rumbo a los calabozos más oscuros raramente salía caminando por sus propios medios. Una de las torturas más documentadas del lugar usaba precisamente esas estalactitas. Encadenaban al preso directamente debajo de una de ellas, de forma que el goteo constante de agua salitrosa caía siempre en el mismo punto de su cabeza. Gota a gota. Hora tras hora. Día tras día. No era suficiente para matarlo rápido. Era suficiente para volverlo loco antes de que muriera. Ahí estuvieron, entre otros, Fray Servando Teresa de Mier, los hermanos Flores Magón y en 1853, 11 días, el propio Benito Juárez. El que luego sería el presidente más respetado de México pasó 11 días en ese infierno por órdenes de Santa Anna. Pero la historia que más se cuenta de San Juan de Ulúa no es la de Juárez. Es la de una mujer. La mulata de Córdoba era hija de un español y una africana, nacida en Córdoba, Veracruz. Era hermosa, y según los registros de la época, tenía conocimientos de medicina natural que la gente de su tiempo no podía explicar. Eso bastó para que la Inquisición la acusara de brujería y la enviara a las celdas de San Juan de Ulúa. La leyenda dice que una noche, mientras el carcelero la vigilaba, la mujer tomó un carbón del suelo y dibujó un barco completo en la pared de su celda. Luego le preguntó al carcelero qué le faltaba al barco para ser perfecto. El hombre, atónito ante la obra, le respondió que solo le faltaba navegar. Y ella, ante sus ojos, entró al barco dibujado en la pared, le ordenó que navegara, y desapareció. Nadie volvió a verla. Los que visitan San Juan de Ulúa hoy, que ya es museo, reportan cosas. Pasos en los pasillos cuando no hay nadie. Sensación de que algo te sigue en los calabozos. Temperatura que cae de golpe en los cuartos más profundos, aunque afuera haga el calor típico del puerto. Guías que llevan años trabajando ahí y que, si los presionas lo suficiente, te dicen que hay zonas donde prefieren no quedarse solos. El lugar donde adoraban al dios de la oscuridad sigue siendo, 500 años después, un lugar de oscuridad. Coincidencia o no, tú decides. Lo que sí te puedo decir es que cuando salgas de San Juan de Ulúa y vuelvas al malecón, al sol, al ruido del puerto y al olor a mariscos, vas a respirar diferente. Más hondo. Con más alivio del que esperabas. El siguiente lugar que vamos a visitar no tiene muros de coral ni historia de piratas. Tiene algo diferente. Tiene brujos. Y no del tipo que sale en los programas de televisión. Catemaco, los Tustras. Al sur de Veracruz, donde la selva todavía es selva de verdad y los volcanes duermen con un ojo abierto, hay un pueblo a orillas de una laguna. El agua de esa laguna es verde oscuro, casi negro cuando hay nubes. La niebla baja de las montañas de los Tustras y se queda flotando sobre la superficie como si no quisiera irse. En los días nublados, que son muchos, el paisaje tiene algo que no termina de ser bonito ni de ser amenazante. Es las dos cosas al mismo tiempo. Ese pueblo se llama Catemaco. Y Catemaco no es un lugar cualquiera. La palabra Catemaco viene del náhuatl y significa, según algunas fuentes, casas quemadas. Buen nombre para un lugar que lleva siglos siendo el centro de algo que la gente normal prefiere no entender del todo. Los olmecas estuvieron ahí. Luego los popolucas y los nahuas. Luego llegaron los españoles, y con ellos los esclavos africanos, que trajeron su propia medicina, sus propios dioses y sus propios rituales. Todo eso se mezcló en Catemaco de una manera que no ocurrió igual en ningún otro lugar de México. El resultado es un pueblo donde la brujería no es folclore. Es profesión. Es herencia. Es identidad. Cada primer viernes de marzo, Catemaco celebra lo que se conoce como la Noche de Brujos. No es un evento turístico disfrazado de ritual, aunque el turismo llegó también. Es una ceremonia real donde decenas de chamanes, brujos, curanderos y hechiceros se reúnen para hacer limpias, conjuros y rituales que, según ellos, definen el rumbo del año que comienza. La gente de la región lo toma en serio. Muy en serio. Y hay cosas que pasan en esa noche que los propios participantes no explican con detalle a los forasteros. Los brujos más respetados de Catemaco no tienen local en la calle principal.
No ponen anuncios. No tienen página de Facebook. Trabajan en silencio, los busca quien los necesita, y son temidos incluso por otros brujos. Hay familias en el pueblo que llevan generaciones practicando esto, que transmiten sus conocimientos de padres a hijos como cualquier oficio, con la diferencia de que este oficio incluye saber qué plantas pueden matar a un hombre sin dejar rastro y qué palabras se dicen para que algo malo le pase a alguien que vive a 3 estados de distancia. La laguna de Catemaco tiene su propia mitología. Se dice que está habitada por sirenas que cantan en las noches de tormenta para atraer a los pescadores hacia las aguas profundas. No es una leyenda de siglos, es algo que los pescadores locales mencionan con una normalidad que incomoda. Algunos dicen que los cantos se escuchan cuando el viento sopla del norte. Otros dicen que los que han escuchado los cantos de cerca no son los mejores para contar la historia porque ya no están para contarla. Dentro de la selva que rodea la laguna está la llamada Cueva del Diablo. El nombre viene de las formaciones rocosas del lugar, que según quien las mira pueden parecer figuras que no deberían estar ahí. La cueva ha sido escenario de rituales durante siglos. Hoy la visitan turistas, brujos y personas que van a pedir cosas que prefieren no pedir en ningún otro lugar. Lo que piden y lo que obtienen a cambio es asunto que no se comenta en voz alta por estos rumbos. Hay una historia que los viejos de Catemaco cuentan y que los jóvenes repiten sin estar del todo seguros de si creerla. 2 brujos, uno de magia blanca y uno de magia negra, pelearon durante 4 días seguidos en un enfrentamiento que el pueblo entero vivió sin entender bien qué estaba viendo. El brujo de magia blanca ganó usando un espejo de obsidiana que reflejaba los ataques del otro de vuelta hacia él. El perdedor, derrotado y sin fuerzas, caminó hasta la orilla de la laguna y se internó en el agua. No salió. Algunos dicen que sigue ahí, en el fondo, esperando que alguien lo invoque sin saber bien lo que está haciendo. Catemaco es uno de esos lugares donde lo raro no te sorprende al llegar. Te sorprende cuando te vas y te das cuenta de que lo raro te pareció normal mientras estabas ahí. ¿Y tú le entrarías a pasar una noche en Catemaco? Déjamelo en los comentarios, porque los que han ido tienen historias que valen la pena leer. El siguiente lugar no está en la selva ni frente a una laguna misteriosa. Está en un pueblo de montaña, con neblina y cafetales, y en su centro hay una hacienda que 3 obispos distintos intentaron exorcizar en 3 siglos diferentes. Y ninguno terminó del todo satisfecho con los resultados. Jico, Veracruz. A unos 20 kilómetros de Jalapa, subiendo por una carretera que serpentea entre cafetales y bosques de niebla, está Jico. Es un pueblo mágico en el sentido oficial del término, con su callejón empedrado, sus casas de colores, su cascada famosa y sus fiestas de la Magdalena donde sueltan un toro por las calles y la gente corre como puede. En los folletos de turismo Jico parece un cuento. Pintoresco, tranquilo, con olor a café recién tostado y el sonido del río al fondo. Y en el centro de ese cuento hay una hacienda que 3 obispos distintos, en 3 siglos diferentes, intentaron limpiar de lo que sea que vive ahí. Y ninguno de los 3 terminó del todo convencido de haber resuelto el problema. La ex hacienda San Bartolo es una construcción que data de la época colonial. Grande, como todas las haciendas de su tiempo, con patios internos, pasillos largos, cuartos que se comunican entre sí de maneras que no siempre tienen sentido lógico. Eso último no es accidente. El lugar tiene lo que los lugareños llaman el laberinto de los misterios, una serie de entradas y salidas diseñadas específicamente para confundir. No para confundir a los visitantes humanos, sino para confundir a los entes que, según la creencia local, habitan los cuartos y los pasillos de la hacienda. La idea es que si algo malo vive ahí adentro, los corredores en zigzag y las puertas falsas lo mantengan atrapado dentro de los muros, sin poder salir. No sabemos quién diseñó eso así ni exactamente cuándo. Lo que sí sabemos es que en 1920 llegó a la hacienda el obispo Rafael Guízar y Valencia a bendecir las habitaciones. No es común que un obispo vaya personalmente a bendecir una hacienda. Lo hacen cuando hay razón suficiente. 75 años después, en 1995, otro obispo, Sergio Obeso Rivera, repitió el proceso. Misma hacienda, mismos cuartos, misma intención. Y 20 años más tarde, en 2015, un tercer obispo, Hipólito Reyes Larios, hizo lo propio por tercera vez. 3 obispos. 3 siglos distintos. El mismo lugar.
La gente del pueblo no habla de esto con miedo exactamente. Lo mencionan con la misma naturalidad con que mencionan el clima o el precio del café. Como algo que forma parte del paisaje y que ya nadie discute si es real o no, porque a estas alturas la pregunta ya no importa tanto como el hecho de que ahí está y no se va. Lo que se cuenta de la hacienda es variado. Hay quienes dicen haber visto sombras que se mueven por los pasillos sin que haya nadie que las proyecte. Hay quienes hablan de objetos que aparecen en lugares distintos a donde los dejaron. Hay quienes mencionan ruidos en los cuartos sellados, los que llevan años cerrados con llave porque nadie quiere abrirlos. Y hay quienes simplemente dicen que hay partes de la hacienda donde el aire cambia, donde la temperatura baja sin razón y donde uno siente con claridad que algo en ese espacio no quiere que te quedes. Lo más inquietante del asunto no es ninguna de esas historias en particular. Lo más inquietante es la lógica detrás del diseño del lugar. Alguien, en algún momento de la historia de esa hacienda, tuvo razón suficiente para construir un laberinto con el propósito específico de mantener encerrado algo que no podía mantenerse encerrado de otra manera. Eso significa que antes del laberinto, lo que sea que vive ahí andaba suelto. Y que alguien lo vio suficiente tiempo como para decidir que había que hacer algo al respecto. No sé si eso les da miedo o les da curiosidad. Probablemente las dos cosas. ¿Qué es exactamente lo que te produce jico si te quedas el tiempo suficiente para que el pueblo te muestre su otra cara, la que no sale en los folletos de turismo ni en las fotos del callejón empedrado? El siguiente lugar sí lo conoce mucha gente del puerto de Veracruz. Casi todos han pasado por enfrente. Muchos han entrado de día sin sentir nada raro. Pero hay razones muy concretas y muy documentadas para que ese sitio sea lo que es hoy. Un parque de diversiones abandonado donde las estatuas no siempre se quedan quietas. El Reino Mágico, Puerto de Veracruz. En 1988, alguien tuvo la idea de construir un parque de diversiones en el puerto de Veracruz. La idea no era mala en sí misma. Los parques de diversiones dan trabajo, atraen familias, generan ingresos. El problema no fue la idea. El problema fue el terreno que eligieron. El Reino Mágico de Veracruz fue construido directamente sobre lo que había sido el panteón particular de la ciudad. No al lado. No cerca. Encima. Movieron los restos que pudieron mover, rellenaron, nivelaron, pusieron pasto y atracciones y estatuas de personajes de cuento, y abrieron las puertas como si nada. En México a veces la gente hace eso y luego se sorprende de lo que pasa después. El parque funcionó durante algunos años. Tenía juegos mecánicos, áreas verdes, estatuas de personajes infantiles distribuidas por todo el terreno. La más famosa era una figura de fibra de vidrio de Blancanieves, colocada en uno de los jardines principales. Grande, de colores vivos, del tipo de estatua que en un parque normal no llama la atención de nadie. Pero el Reino Mágico no era un parque normal. Y Blancanieves no era una estatua normal. Los vecinos del puerto, los trabajadores del parque, los visitantes que fueron durante los años de operación, empezaron a reportar lo mismo de manera independiente y sin conocerse entre sí. La estatua de Blancanieves se movía. No de un día para otro, no de manera dramática. Era más sutil que eso y por eso más perturbador. La encontrabas en una posición al entrar y en otra distinta al salir. La cabeza girada unos grados. El brazo en un ángulo diferente. Los pies apuntando hacia donde no apuntaban antes. Nada que pudieras demostrar con una foto comparada con otra. Todo lo suficiente para que la gente que trabajaba ahí desarrollara el hábito de no quedarse sola cerca de ella después de cierta hora. El parque cerró. Las razones oficiales tienen que ver con problemas económicos y administrativos, como suele pasar con estas cosas en México. Pero el cierre llegó rodeado de historias que los exempleados cuentan con detalles que coinciden demasiado para ser invención colectiva. Pasos en las instalaciones cuando no había nadie. Juegos mecánicos que se activaban solos en la madrugada. Gritos que venían de ninguna parte concreta. La sensación constante, reportada por personas que nunca se conocieron, de que algo en ese terreno observaba a los que estaban ahí. La estatua original de Blancanieves se deterioró con el abandono y los años. En 2024 fue reemplazada por una figura nueva. Los que saben de estas cosas en el puerto dicen que cambiar la estatua no cambia nada,
porque el problema nunca estuvo en la estatua. El problema está en el suelo. En lo que hay debajo del suelo. En los que estaban ahí antes de que llegaran los juegos mecánicos y el pasto y las figuras de colores. Hoy el reino mágico está abandonado. Los edificios siguen en pie, deteriorados, con la vegetación metiéndose por las grietas y el óxido haciendo su trabajo tranquilamente. La gente del puerto pasa por enfrente sin detenerse mucho. Los que entran, que los hay, salen con la descripción que se repite siempre, una sensación de tristeza que no viene de ver el abandono, sino de algo más difuso, más difícil de nombrar. Como si el lugar estuviera triste por razones propias, anteriores al parque, anteriores a cualquier juego mecánico o estatua de cuento. Hay terrenos que recuerdan lo que fueron. Y hay terrenos que no perdonan lo que les hicieron. El siguiente lugar que vamos a visitar es el más antiguo de los 7. Tiene más de 500 años de historia encima, y hay árboles que crecieron entre sus paredes que son más viejos que la mayoría de las ciudades de este país. Lo fundó Hernán Cortés. Y desde entonces, según los que viven cerca, nunca ha estado del todo vacío. La antigua Veracruz. A unos 25 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, sobre la orilla del río que lleva su mismo nombre, hay un pueblo de menos de 2000 habitantes que casi nadie menciona cuando habla de Veracruz. No tiene playa famosa. No tiene mercado de artesanías que valga la pena. No tiene restaurantes con vistas espectaculares. Lo que tiene es algo que ningún otro lugar en México puede reclamar con la misma certeza, es el primer asentamiento europeo permanente en el continente americano. Lo fundó Hernán Cortés en 1525, después de que la Villa Rica de la Veracruz original, la que fundó en 1519 en otro punto de la costa, resultó poco práctica. 500 años. Eso tiene la antigua encima. El atractivo principal del pueblo, si se puede llamar así, son las ruinas de lo que la tradición local llama la Casa de Cortés. Los historiadores debaten si Cortés vivió ahí realmente o si el edificio tuvo otra función administrativa. Pero ese debate académico le importa poco a los que visitan el lugar, porque lo que ven cuando llegan no invita a ponerse a discutir fechas y registros coloniales. Lo que ven es una estructura de piedra a medio derrumbar, invadida completamente por las raíces de árboles que llevan siglos creciendo entre sus muros. No sobre los muros. Entre ellos. Las raíces entraron por las grietas hace tanto tiempo que ya forman parte de la arquitectura. Los troncos se enroscaron alrededor de las columnas y las absorbieron. Las ramas treparon por lo que fueron ventanas y las sellaron desde adentro. El resultado es algo que no parece ruina abandonada ni parece árbol. Parece las dos cosas al mismo tiempo, como si la selva hubiera decidido reclamar el edificio de a poco, con paciencia, sin prisa, sabiendo que el tiempo estaba de su lado. Los lugareños dicen que esos árboles no crecieron solos. Que algo los llamó hacia adentro. Que las raíces buscaron los muros con una intención que los árboles normales no tienen. Puede ser poesía popular. Puede ser otra cosa. Lo que sí está documentado es que la Antigua tiene una reputación entre la gente de la región que va más allá del turismo histórico. Los pescadores que trabajan el río cerca del pueblo hablan de noches donde el agua se comporta de manera que no corresponde al caudal ni al viento. Hay una tradición oral, recogida por investigadores de la Universidad Veracruzana en distintas épocas, que habla de apariciones cerca de las ruinas. No de una figura concreta con historia conocida, sino de presencias múltiples, como si el lugar guardara los ecos de demasiada gente que pasó por ahí y dejó algo sin resolver. Y tiene sentido, si uno lo piensa con calma. La Antigua fue punto de entrada y salida de conquista. Por ahí pasaron los soldados que iban a someter el interior del país. Por ahí llegaron los primeros esclavos africanos que trajeron a la Nueva España. Por ahí salió el oro que los españoles arrancaron de los templos indígenas para mandarlo a Europa. Por ahí pasó todo lo que define los primeros años de lo que hoy es México, y nada de eso fue tranquilo ni fue justo ni terminó bien para la mayoría de los involucrados. 500 años de eso impregnado en las piedras y en el suelo de un pueblo chico que casi nadie visita. Hay una iglesia en la Antigua que data también del siglo XVI. La iglesia de la Asunción, considerada una de las más antiguas del continente americano. Sus muros tienen el mismo grosor que los de San Juan de Ulúa, construidos para durar siglos. Adentro,
El silencio tiene una calidad diferente al silencio de otras iglesias. Más denso. Más habitado. Como si las oraciones de 500 años se hubieran quedado flotando ahí dentro sin encontrar del todo hacia dónde ir. Los que visitan la antigua en grupo, de día, con guía y con el itinerario turístico armado, salen con buenas fotos y una historia interesante que contar. Los que se quedan hasta que el sol baja y el río empieza a oscurecerse y los árboles de las ruinas pierden sus colores y se vuelven siluetas, esos salen con algo diferente. Con la sensación de que estuvieron en un lugar que los observó todo el tiempo que estuvieron ahí, y que cuando se fueron, siguió mirando hacia donde ellos se alejaban. El siguiente lugar tiene una historia que a diferencia de los anteriores sí tiene nombre y apellido. Es la historia de una mujer que la Inquisición quiso borrar del mapa y que terminó siendo más famosa que sus jueces, sus verdugos y todos los que intentaron callarla. Córdoba, Veracruz. Hay una historia que en Veracruz todo mundo conoce pero que fuera del estado casi nadie sabe. Es la historia de una mujer que entró a la cárcel más temida de México y salió de una manera que nadie ha podido explicar en 300 años. No escapó por un túnel. No sobornó a ningún guardia. No hubo fuga documentada ni cuerpo encontrado ni rastro de a dónde fue. Simplemente desapareció. Córdoba es una ciudad serrana a unos 130 kilómetros de Jalapa, en la zona cafetalera del centro de Veracruz. Ciudad de clima templado, de arquitectura colonial bien conservada, de portales con historia y de una identidad regional fuerte. Es pueblo mágico, tiene su propio danzón, y en su centro histórico hay edificios que han visto pasar 4 siglos de historia mexicana sin moverse de su lugar. Pero lo que Córdoba guarda más celosamente no está en ningún edificio visible. Está en la memoria colectiva de su gente y en una leyenda que, mientras más la investigas, menos se parece a leyenda y más se parece a un hecho que nadie supo cómo registrar correctamente. La mulata de Córdoba era su nombre, o al menos así la recuerda la historia. Hija de español y africana, nacida en esta ciudad en el siglo XVII. Era conocida en la región por sus conocimientos de plantas medicinales, por su capacidad para curar enfermedades que los médicos de la época no sabían tratar, y por una belleza que los registros de la Inquisición describen con un detalle que resulta revelador sobre quienes la juzgaban y por qué. La acusaron de brujería. En aquella época eso no era una acusación menor. Era una sentencia disfrazada de proceso legal. La mandaron a San Juan de Ulúa a esperar su ejecución. Y ahí viene la parte que nadie ha podido explicar. Según los registros que sobrevivieron de la época, la mulata pasó sus días en la celda sin mostrar el deterioro que mostraban todos los demás presos. No enfermó. No enloqueció. No se dobló ante las condiciones que enloquecían a hombres más fuertes que ella en cuestión de semanas. Una noche, el carcelero que la vigilaba la encontró sentada en el suelo de su celda, dibujando en la pared con un trozo de carbón. Dibujaba un barco. Un barco completo, con velas, con mástil, con cuerdas y todo el detalle de una embarcación real trazada por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando terminó, le preguntó al carcelero qué le faltaba al barco para ser perfecto. El hombre, que llevaba horas mirándola sin entender del todo lo que veía, respondió que solo le faltaba navegar. Ella le dijo que eso haría. Y entró al barco dibujado en la pared. El carcelero encontró la celda vacía. La pared seguía ahí, con el dibujo del barco. Ella no. Nunca apareció. Nunca fue capturada de nuevo. Nunca hubo explicación oficial de lo que ocurrió esa noche en los calabozos de San Juan de Ulúa. El proceso inquisitorial quedó inconcluso porque no había acusada sobre quien ejecutar la sentencia. En Córdoba, la historia de la mulata no se cuenta como leyenda de terror. Se cuenta con un orgullo particular, como si la ciudad supiera que una de las suyas les ganó a todos los que intentaron borrarla. Hay murales, hay referencias en el arte local, hay quien dice que en ciertas noches del año, cuando el viento baja de la sierra con esa humedad particular que tiene el aire de Córdoba, se puede sentir algo en los portales del centro que no es exactamente frío ni exactamente viento. Hay también en Córdoba un callejón que en el siglo XIX fue bendecido por el sacerdote de la ciudad y rebautizado oficialmente como Líbranos Señor, porque los vecinos de ese callejón reportaban con tanta frecuencia cosas que no debían estar ahí que el párroco decidió que la única solución era darle nombre de oración y esperar que eso ayudara. El callejón sigue ahí.
El nombre sigue siendo ese. Y la gente que vive cerca todavía cierra sus ventanas antes de que oscurezca, por las dudas. La historia de Córdoba es la historia de una mujer que el sistema intentó destruir y que el sistema no pudo retener. Eso, dependiendo de cómo lo mires, es una historia de triunfo o una historia de algo que no debería ser posible y que sin embargo ocurrió. El último lugar de hoy es el más tranquilo de los 7 en apariencia. Es un pueblo patrimonio de la humanidad, con casas de colores y calles que parecen de tarjeta postal. Pero tiene un río que sube cada año, y ese río tiene memoria. Y lo que recuerda el río Papaloapan no es cosa de tomarse a la ligera. Tlacotalpan, Veracruz. El último lugar de hoy es el que menos parece merecer estar en esta lista. Tlacotalpan es un pueblo a orillas del río Papaloapan, en el sur de Veracruz, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Sus casas son de colores vivos, terracota, amarillo, azul añil, verde jade, con portales de arcos que dan sombra a las calles empedradas. Tiene una catedral del siglo XVII, plazas arboladas, un malecón sobre el río donde la gente se sienta a ver el agua pasar y una tradición musical que le dio a México algunos de sus compositores más importantes. Agustín Lara, el poeta del bolero, tiene sus raíces en esta región. Todo eso es real. Tlacotalpan es genuinamente hermoso. Y Tlacotalpan se inunda cada año. No es metáfora. El río Papaloapan sube con las lluvias de temporada y se mete al pueblo con una regularidad que los habitantes ya tienen integrada como parte del calendario. Hay años en que el agua llega a las rodillas en las calles principales. Hay años en que llega más arriba. Las casas de colores tienen marcas en sus muros que registran los niveles históricos de las inundaciones, como cicatrices que el pueblo lleva sin esconder porque ya no tiene caso esconderlas. Lo que pasa cuando el río sube es lo que convierte a Tlacotalpan en el 7º lugar de esta lista. La tradición oral del pueblo, recogida por investigadores y cronistas locales a lo largo de décadas, habla de lo que aparece cuando el Papaloapan crece. No animales arrastrados por la corriente ni objetos flotando desde comunidades río arriba. Habla de otras cosas. De figuras que se ven sobre el agua en las noches de crecida, cuando la corriente cubre las calles y el pueblo queda partido en islas conectadas por lanchas. Figuras que los pescadores de la región describen con una consistencia que resulta difícil atribuir a la imaginación colectiva, siluetas de personas que caminan sobre el agua inundada sin hundirse, que se mueven contra la corriente sin esfuerzo, que desaparecen cuando alguien les apunta con una linterna. La Llorona tiene en Tlacotalpan una versión propia que difiere de la leyenda nacional conocida. Aquí no es una mujer que llora por los hijos que ahogó. Aquí es una mujer que el río se llevó y que regresa cada temporada de lluvias buscando algo que perdió en el agua, sin encontrarlo nunca, sin poder irse porque lo que busca sigue ahí abajo, en el fondo del Papaloapan, donde el río es más profundo y más oscuro y donde los pescadores locales saben que hay zonas donde no se pesca porque lo que sale del agua en esas zonas no siempre es lo que uno esperaría sacar. Hay una historia que los viejos del pueblo cuentan y que los jóvenes escuchan sin reírse, que es la mejor medida de que tan arraigada está. Un barco. No de los que navegan el Papaloapan hoy, con motor y carga y tripulación visible. Un barco antiguo, de madera, con velas, que algunos dicen haber visto en las noches de crecida navegando río arriba contra la corriente sin nadie a bordo. No siempre. No cada año. Pero con la suficiente frecuencia como para que cuando alguien lo menciona en el pueblo, los que lo han visto asienten sin decir nada y los que no lo han visto no se atreven a decir que es imposible. El Papaloapan en Tlacotalpan tiene esa cualidad que tienen los ríos viejos en los pueblos viejos, parece que recuerda. Que guarda cosas en su fondo que no son solo lodo y raíces. Que sabe más de la historia del pueblo que cualquier archivo municipal o libro de crónicas locales. Y que cada año, cuando sube, trae consigo algo de lo que guarda, lo pasea por las calles inundadas y se lo lleva de vuelta cuando baja. Tlacotalpan de día, con el sol rebotando en las fachadas de colores y la música saliendo de alguna cantina del malecón, es uno de los lugares más bonitos de Veracruz. Tlacotalpan de noche, cuando el río sube y el agua cubre las calles y las lanchas son el único transporte y las luces de las casas se reflejan temblorosas en la corriente, es otra cosa completamente. Es el mismo pueblo. Pero no es el mismo lugar. Y eso,
Que un sitio sea dos cosas al mismo tiempo dependiendo de cuándo lo visitas y con cuánta atención lo miras, es quizás la mejor definición de lo que es Veracruz como estado. Hermoso y oscuro. Alegre y cargado. Con una historia que cabe en los folletos de turismo y otra que no cabe en ningún folleto porque nadie sabría bien cómo escribirla sin que sonara a exageración. Pero antes de que te vayas, necesito decirte algo importante sobre estos 7 lugares. Algo que no es leyenda ni historia ni misterio. Algo práctico. Porque el abuelo mexicano no te lleva a ningún lado sin decirte primero lo que necesitas saber para no salir lastimado. Ya te mostré los 7 lugares. Ya conociste la fortaleza donde torturaban hombres hasta volverlos locos, el pueblo donde los brujos son reales y trabajan en silencio, la hacienda que 3 obispos no pudieron limpiar del todo, el parque construido sobre un panteón donde las estatuas no se quedan quietas, las ruinas donde la selva reclamó lo que la conquista construyó, la ciudad de una mujer que entró a la cárcel más siniestra de México y salió de una manera que nadie ha explicado en 3 siglos, y el pueblo de colores que cada año recibe de vuelta lo que el río guarda en su fondo. Y ahora te voy a decir lo que ningún video de misterio te dice después de mostrarte todo eso. Primero, si vas a visitar alguno de estos lugares, ve con respeto. No con miedo, que el miedo paraliza y hace que la gente tome malas decisiones. Con respeto. Estos no son sets de filmación ni escenarios de Halloween. Son lugares con historia real, con tragedias reales, con gente real que vivió y murió ahí en circunstancias que no merecían. Entrar a San Juan de Ulúa a hacerse el valiente y burlarse de lo que pasó ahí es el tipo de actitud que no le hace bien a nadie, empezando por quien la tiene. Segundo, San Juan de Ulúa y La Antigua tienen horarios de visita controlados por el INAH. No son lugares donde puedas entrar solo a las 11 de la noche a explorar. Además de que está prohibido, las estructuras tienen siglos encima y hay zonas que no son seguras físicamente. El peligro más inmediato en esos lugares no es sobrenatural. Es que se te cae un techo de piedra colonial encima porque decidiste meterte donde no debes. Tercero, Catemaco es un pueblo real con gente real que vive de su trabajo, no de ser escenario de videos de terror. Si vas, trata a la gente con la misma cortesía con que tratarías a cualquier persona en cualquier otro lugar. Los brujos de Catemaco no son actores. No están ahí para tu entretenimiento. Y hay cosas que se piden en ese pueblo que tienen consecuencias que van más allá del viaje de regreso a casa, según cuentan los que saben. Cuarto. El reino mágico está abandonado y técnicamente es propiedad privada. Entrar sin permiso es allanamiento. Además, una estructura abandonada desde hace años en clima tropical veracruzano no es un lugar seguro estructuralmente. Si quieres verlo, hay suficiente desde la calle para entender de qué se trata. Quinto, y esto es lo más importante de todo lo que te he dicho hoy. La historia más perturbadora de estas 7 que te conté no es ninguna de las que tienen nombre famoso o leyenda conocida. No es la mulata, que al menos tuvo el final que merecía. No es San Juan de Ulúa, que al menos ya es museo y ya no tortura a nadie. La más perturbadora, la que a mí me quedó dando vueltas más tiempo, es la de la Hacienda San Bartolo en Jico. No por lo que se ve ahí. Por lo que implica. Porque si alguien diseñó un laberinto específicamente para mantener encerrado algo que no podía mantenerse encerrado de otra manera, eso significa que hubo un momento antes del laberinto. Un momento en que lo que sea que vive en esa hacienda andaba libre por los pasillos y los cuartos sin ninguna barrera. Y alguien lo vivió suficiente tiempo, lo estudió suficiente, y tuvo suficiente miedo como para decidir que la única solución era construir un laberinto. No sé qué vieron. No sé cuánto tiempo lo vieron. Pero lo que sí sé es que construir un laberinto no es la reacción de alguien que no está seguro de lo que está viendo. Eso es todo por hoy. 7 lugares en Veracruz que no deberías saber que existen. Aunque ahora ya lo sabes. Y eso, dependiendo de lo que hagas con esa información, puede ser bueno o puede ser exactamente lo contrario. Si este video te sirvió de algo, dale like. Si no te sirvió de nada, dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de los que nadie te cuenta y que luego no puedes dejar de pensar. Y déjame en los comentarios cuál de estos 7 lugares te dio más miedo, o si conoces algún otro rincón oscuro de Veracruz que debería estar en la siguiente lista.
Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, no todos los lugares que parecen tranquilos lo son. Y no toda la historia que importa está en los libros de texto.